创合作共赢的新模式。¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición especial de CGTN Noticias. El próximo martes 17 de octubre dará inicio el tercer foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, de 2 días de duración. Esta iniciativa, al igual que la idea de construir una comunidad global de futuro compartido, cumple 10 años gracias al impulso y los trabajos de China. Aquí se está gestando una fuerza que busca la construcción de un mundo conectado sobre el cual fluyan bienes, personas y servicios en un entorno de paz y beneficio compartido. A fin de conocer en detalle estas ideas y el foro que se celebra esta semana, nos acompaña en el estudio Daniel Triado, comentarista de temas nacionales e internacionales de CGTN Español, para conocer las repercusiones de este evento. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir tus ideas con la audiencia. Un placer, como siempre. Antes de cederle el micrófono a Daniel Triado, acompáñenos a conocer qué dicen los líderes de China sobre la celebración de este evento que hoy por hoy, a 10 años de que dio inicio, ha materializado ya más de 3.000 proyectos. El viceministro de Relaciones Exteriores de China, Mao Chaoyu, dijo que la iniciativa se basa en el diálogo, la integración y la inclusión dentro de una gobernanza global. La próxima semana, China será la sede del tercer foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional. El presidente Xi Jinping será el encargado de dirigir un discurso de apertura en la ceremonia inaugural. Este foro sentará las bases a seguir para la cooperación futura de la Franja y la Ruta. El vicecanciller Mao Chaoyu también mencionó que el foro enviará un claro mensaje de unidad y prosperidad compartida. El foro apunta a construir consensos, compartir experiencias y ampliar la cooperación de alta calidad para el desarrollo común. La iniciativa de la Franja y la Ruta se apega a la gobernanza global basada en la comunicación, la cooperación y los beneficios compartidos. Asimismo, prioriza el diálogo sobre la confrontación, la integración sobre el aislamiento y la inclusión sobre la exclusión, dirigiendo los esfuerzos hacia una gobernanza global justa. Esperamos que el tercer foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional marque un nuevo comienzo. En conjunto con todos los participantes, alcanzaremos el consenso, reflexionaremos en las experiencias del pasado y formularemos las estrategias para el futuro. Nos enfocaremos en mejorar el desarrollo de alta calidad de la Franja y la Ruta, así como el trabajo para la prosperidad y el desarrollo recíprocos. A continuación, vayamos a conocer un reportaje que han elaborado los miembros de nuestra redacción que resume los 10 años de vida de esta iniciativa. El 7 de septiembre de 2013, en la Universidad de Nazarbayev, Kazajistán, el presidente chino Xi Jinping dio un relevante discurso en el cual se propuso por primera vez la iniciativa de la Franja Económica de la Ruta de la Seda. Posteriormente, el 3 de octubre del mismo año, Xi lanzó la primera iniciativa de la construcción conjunta de la ruta marítima de la seda del siglo XXI en el Congreso de Indonesia. Conjuntamente, estas dos propuestas son la conocida Iniciativa de la Franja y la Ruta. Tiene como contenido principal la comunicación de políticas, la conexión de las infraestructuras, un comercio fluido, la circulación de fondos y la unión de las voluntades del pueblo, y está regida por el principio fundamental de la deliberación en común, construcción conjunta y codisfrute. La Franja Económica de la Ruta de la Seda se refiere a una nueva región de desarrollo económico construida basándose en el concepto de la antigua Ruta de la Seda. Esta franja, que conecta el Círculo Económico de Asia-Pacífico en el este con el Círculo Económico Europeo en el oeste, cubriendo la superficie de más de 60 países, donde vive el 60% de la población mundial con una economía que representa el 30% del PIB global, es considerada como el más largo corredor económico y el mayor potencial de desarrollo del mundo.
se apoya en una gran vía internacional que cuenta con importantes ciudades centrales a lo largo de las rutas como puntos de apoyo y zonas y parques prioritarios de economía, comercio e industria como plataformas de cooperación para forjar corredores de cooperación económica internacional. La ruta marítima de la seda del siglo XXI es un componente clave de la iniciativa china de la Franja y la Ruta compuesta por dos vías. La primera comienza en China, pasa por el mar meridional de China y se extiende desde los puertos del Océano Índico hacia Europa. La segunda parte del mar meridional de China y se dirige al este, hacia el Pacífico Sur. La ruta marítima de la seda del siglo XXI apuesta por la interconexión de los mercados de la ASEAN, Asia, el norte de África y Europa, y el fomento de asociaciones estratégicas en el mar meridional de China, el Océano Pacífico y el Océano Índico. Como extensión natural de la ruta marítima de la seda del siglo XXI, América Latina y el Caribe son socios naturales en la construcción de la Franja y la Ruta. A lo largo de la última década se han llevado a cabo una serie de proyectos de enorme importancia, como el ferrocarril China-Laos, que comenzó a operar a finales de 2021, facilitando los intercambios China-ASEAN. El nuevo corredor internacional de comercio marítimo y terrestre, con centro en la ciudad china de Chongqing y puesto en marcha en 2017, ha abierto nuevos vínculos para la cooperación internacional, aportando beneficios tangibles a más de 2.000 millones de personas. Sri Lanka, por su parte, fue testigo de la puesta en marcha de la ciudad portuaria de Colombo en 2014, que ha potenciado la economía local y su mercado laboral. El mayor puerto de Grecia, el Pireo, también se amplió con inversión china. El puerto mueve más de 5 millones de contenedores al año y ha creado más de 10.000 nuevos puestos de trabajo. CGTN en español. Y bien amigos, como le comentábamos al principio de esta edición, está aquí en el estudio Daniel Triadó, quien comentará con nosotros algunos detalles sobre esta iniciativa y sobre el foro que está a punto de celebrarse. Daniel Triadó, muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros en este estudio. Como siempre digo, un placer. Daniel, seamos un poco realistas. Desde un enfoque del realismo político, el mundo siempre ha estado caracterizado por turbulencias, por crisis, por inestabilidad. Hemos asumido quizás inconscientemente que la forma de establecer conexiones entre países es a través de la imposición de la fuerza o de la prevalecencia de intereses de unos sobre los de los otros. Interconectar al mundo siempre ha sido algo relativamente difícil. Estamos acostumbrados a que esto sea a través de la imposición o la fuerza, rara vez a través del diálogo y la negociación. Hace 10 años aquí en China se ha buscado cambiar este paradigma. Con la iniciativa de la Franja y la Ruta que se propuso hace 10 años por el presidente de China, Xi Jinping, ¿cuál era el entorno que encontrábamos en ese entonces, tanto a nivel nacional como a nivel internacional? Muy bien, recordemos que hace 10 años el presidente chino, Xi Jinping, propuso en sendos discursos pronunciados primero en Kazajistán y luego en Indonesia la creación de una franja económica y la construcción de una ruta marítima con evidentes evocaciones a la antigua ruta de la seda. La propuesta fue conocida inicialmente como la Franja y la Ruta, Itailu en chino, y posteriormente como la iniciativa de la Franja y la Ruta a medida que iba tomando forma, inspirado en los beneficios de esa antigua ruta, una ruta impulsada por la cooperación y no por la imposición, como muy bien contextualizabas. Sí propuso una iniciativa basada hoy en 5 áreas: las consultas políticas, la conectividad de infraestructuras, la facilitación del comercio, la conectividad financiera y los intercambios entre personas. Cabe recordar que en 2013 el mundo hacía frente aún a las consecuencias terribles de la crisis económica y financiera mundial que se inició en 2008. En ese contexto, lo comentabas, que surge la necesidad de cambiar de paradigma, de configurar un nuevo orden internacional en el que, entre otras muchas cuestiones, se
los países emergentes, los países en desarrollo, pudiesen aumentar su voz en los grandes organismos internacionales, a impulsar su cooperación, su desarrollo, para poder asumir mayores responsabilidades y que, como decía, que se escuchara su voz. Además, mediante la iniciativa de la Franja y la Ruta, China fomentó nuevas ideas para la globalización económica, especialmente en unos años en los que se promulgaron políticas proteccionistas que implicaban riesgos y grandes desafíos, sobre todo para los países emergentes, para los países en desarrollo, al perderse los beneficios del progreso económico y social. En el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, China ha defendido la facilitación del comercio en vez del proteccionismo, la facilitación y el impulso a las inversiones, la cooperación tanto bilateral como regional como multilateral y la creación de un entorno que sea propicio para el desarrollo y el fomento de nuevos motores de crecimiento que ayuden a los países en desarrollo a crecer de forma estable. A raíz de la crisis de 2008, se produjeron intensos debates entre los defensores de la austeridad, el freno al gasto como medida de ahorro, y los defensores de las inversiones, especialmente inversiones en infraestructuras, en grandes infraestructuras, para poder impulsar la creación de empleo y con ello mejorar los recursos de las familias y el posterior consumo. En Europa, por ejemplo, se impuso la austeridad, cuya gran defensora era la entonces canciller alemana Angela Merkel. China hizo hincapié en la urgencia de impulsar el desarrollo de infraestructuras y la conectividad internacional, hasta el punto que muchos años después, a día de hoy, son muchas las potencias que han respondido a la iniciativa de la Franja y la Ruta con sus propios proyectos de infraestructura. Hace un momento comentaba, vivimos en un entorno que ha existido así desde la antigüedad, un entorno anárquico. La iniciativa de la Franja y la Ruta en algún punto rompe ese paradigma, nos presenta una opción distinta de hacer las cosas. A través de la interconectividad, la lógica está en que el potencial que tienen todos y cada uno de los miembros que establecen esta red se puede compartir y pueden recibir los beneficios de otros. Esa es la esencia que hay y que sostiene esta iniciativa. Regreso un poco a ese enfoque realista. El mundo sigue siendo turbulento, sigue estando en crisis, sigue habiendo problemas en diferentes regiones del mundo. Lo estamos viendo todos los días en los informativos, crisis en Asia, crisis en Europa, crisis en Medio Oriente. Esta situación no pinta nada bien a mediano o a largo plazo. Sin embargo, tenemos una iniciativa distinta, un paradigma de intercambio distinto, que cuando menos ya es una alternativa, algo a un entorno en donde no existía esa situación. ¿Qué ha hecho la iniciativa de la Franja y la Ruta en estos últimos 10 años? ¿Qué desarrollos tangibles se han visto? ¿Tenemos un mundo mejor? ¿Tenemos un mundo menos pobre? ¿Tenemos un mundo más desarrollado? ¿Qué ha ocurrido en estos últimos 10 años? Para empezar, es evidente que todas estas turbulencias y crisis hacen necesario la cooperación y el diálogo entre países y regiones de todo el mundo. China ha firmado, pondré varios ejemplos, China ha firmado más de 100 documentos de cooperación agrícola y pesquera con cerca de 90 países y organizaciones internacionales que están adheridos a la iniciativa de la Franja y la Ruta a lo largo de estos 10 años. Ha enviado más de 2.000 expertos y técnicos agrícolas a más de 70 países y regiones de la iniciativa y ha introducido más de 1.500 tecnologías y cultivos en estos países, como por ejemplo el Junzao o el arroz híbrido. El Junzao, que literalmente significa hongo y pasto en chino, puede usarse para cultivar hongos que son comestibles como alimento para el ganado o como barrera verde para evitar la desertificación. La ONU, las Naciones Unidas, han llegado a reconocer que esta tecnología realiza una importante aportación a los objetivos de desarrollo establecidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, objetivos como la erradicación de la pobreza, el impulso de las energías limpias, la equidad de género y la conservación de la biodiversidad.
De esta forma, las tecnologías implementadas por China a lo largo de la iniciativa de la Franja y la Ruta han contribuido a la reducción de la pobreza en múltiples regiones y han ayudado a desarrollar la agricultura moderna y a aumentar los ingresos derivados de la agricultura y del ganado. A su vez, China ha ayudado a los países participantes a construir parques industriales y ha guiado a las firmas chinas que trabajan en estos países a crear puestos de trabajo para los ciudadanos locales a través de una cooperación industrial que califica de alto nivel. Según una encuesta realizada por McKinsey Global Service, las firmas chinas en África han reclutado el 89% de sus empleados localmente, hecho que obviamente contribuye a la creación de empleo en estos países. Según el informe del Banco Mundial, la iniciativa de la Franja y la Ruta, impactos económicos, pobreza y medio ambiente, a escala mundial, las inversiones relacionadas con la iniciativa de la Franja y la Ruta podrían ayudar a sacar de la pobreza extrema a 7,6 millones de personas y de la pobreza moderada a 32 millones de personas. Según las estimaciones del Banco Mundial, los países más beneficiados serán los países en desarrollo, de los cuales podrían sacar de la pobreza extrema 4,3 millones de personas y de la pobreza moderada 26,7 millones de personas. Por ejemplo, pone casos concretos el Banco Mundial. En países como Kenia y Tanzania, unas 700.000 personas podrían salir de la pobreza extrema gracias, entre otras cuestiones, al ver aumentar el número de puestos de trabajo en el sector agrícola, hecho que contribuye a aumentar sus recursos, sus beneficios, gracias a los proyectos de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Como decía, y para concluir, todos estos proyectos hacen evidente la necesidad de cooperar, de dialogar, de trabajar conjuntamente, de aportar beneficios a nivel global, en vez de encerrarse en unos mismos. De esta forma intentar subsanar todas estas crisis y turbulencias, como bien comentabas. Creo que es importante mencionar esto. Esta es la iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por China, pero no es de China. China ha enfatizado en más de una ocasión que esto es de beneficio conjunto, es un bien común para la humanidad en la que todos tienen participación, en la que todos pueden colaborar. Y llama mi atención, hasta ahora se han celebrado 2 foros internacionales, pero esta es una iniciativa impulsada por China, pero que no puede ser sostenida únicamente por China. Y creo que una pista de lo que estoy diciendo está en aquellas figuras que llegaron durante algunos de estos foros. Llegaron representantes del Fondo Monetario Internacional, representantes del Banco Mundial, representantes de la ONU, líderes de Estado. Esta es una iniciativa que no puede recaer solo sobre los hombros de China, aunque China tiene la capacidad para influir en las acciones y en la dirección que está tomando este mundo. Es una iniciativa que requiere de todos. Y yo creo que esas figuras que asistieron a los foros anteriores nos dicen que se necesita de la colaboración de todos, porque es un megaproyecto para el cual China por sí misma simplemente no lo puede hacer. Necesita de la contribución, de la colaboración y de los aportes de todos y cada uno de los países. Daniel, antes de continuar, vayamos a ver qué es lo que están diciendo líderes de otras partes del mundo sobre esta iniciativa impulsada por China.
Y bien, amigos, estamos aquí en el estudio con Daniel Triadio, comentarista de CGTN en español. Daniel, retomando nuestra conversación anterior, este mes y el mes anterior han sido de bastante movimiento aquí en China. Se han cumplido no solo una década de que se presentó la idea de la iniciativa de la Franja y la Ruta, sino que también han pasado 10 años desde que se presentó, desde que el presidente de China, Xi Jinping, presentó la idea de una comunidad global de futuro compartido. China ha estado presentando libros blancos sobre cuál es su visión del mundo a futuro, cuál es su visión de la globalización, cuál es lo que todos aspiramos, independientemente del país, a un mundo compartido con todos y, por supuesto, la felicidad de todos y cada una de las naciones que habitan en este planeta. ¿A qué se debe que la dirigencia china haya encontrado una vinculación entre lo que es la iniciativa de la Franja y la Ruta y la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad? ¿En qué radica esta vinculación? Pues bien, una de las respuestas la podemos encontrar en el libro blanco La iniciativa de la Franja y la Ruta, un pilar clave de la Comunidad Global de Futuro Compartido, publicado el 10 de octubre por la Oficina de Información del Consejo de Estado de China. El objetivo final de la iniciativa de la Franja y la Ruta es ayudar precisamente en la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad. En la iniciativa de la Franja y la Ruta participan regiones literalmente de todo el mundo, con países que se encuentran en diferentes fases de su desarrollo y que cuentan con culturas muy diferentes. Trasciende, según el libro blanco, la iniciativa de la Franja y la Ruta, las diferencias en ideologías y en sistemas sociales. Es decir, la iniciativa de la Franja y la Ruta se ha convertido en una herramienta práctica para la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad, al impulsar, entre otras cuestiones, nuevos entendimientos, nuevas ideas y nuevos enfoques a los intercambios internacionales, especialmente entre personas y entre culturas y entre pueblos de diferentes países y regiones. La iniciativa permite a los países adheridos compartir oportunidades, hacer realidad el desarrollo y la prosperidad compartida y construir una comunidad de intereses, de responsabilidades comunes, aumentando al mismo tiempo algo increíblemente necesario, que es la confianza mutua, la integración económica, entre otras cuestiones, y el entendimiento entre personas de diferentes culturas. Hasta junio de 2023, según cifras de la misma Oficina de Información del Consejo de Estado de China, ciudades de más de 60 países adheridos a la iniciativa de la Franja y la Ruta han formado más de 1000 asociaciones de amistad con ciudades chinas. China ha firmado documentos de cooperación cultural y turística con 144 socios de la iniciativa de la Franja y la Ruta, así como acuerdos intergubernamentales en ciencia y tecnología con más de 80 países socios de la iniciativa. Ha llegado a acuerdos con 45 países sobre el reconocimiento mutuo de títulos de educación superior y ha alcanzado acuerdos de cooperación en materia de salud con más de 160 países y organizaciones. Es decir, todo ello son cuestiones que van mucho más allá de la cooperación económica o comercial o política. China ha reiterado en muchas ocasiones, lo comentabas tú muy bien, que si bien la iniciativa de la Franja y la Ruta fue propuesta e impulsada por China, es un proyecto que le pertenece al mundo y que tiene como fin beneficiar a toda la humanidad, no solo a China. En el libro blanco se señala que China propuso la iniciativa de la Franja y la Ruta en respuesta a un contexto internacional cambiante, como ya mencionábamos, teniendo en cuenta el futuro y los intereses generales de la comunidad internacional. En definitiva, el objetivo de la iniciativa de la Franja y la Ruta no es que solo China se desarrolle, sino que todo el mundo se desarrolle y se beneficie de la cooperación bilateral, regional y multilateral. Creo que si consideramos esta iniciativa impulsada por China como un parteaguas entre lo anterior y lo presente, en el esquema anterior había prevalecido el egoísmo, un desarrollo acelerado de ciertos países
que es demasiado distante sobre el de otros más. Hay una brecha impresionante de lo que está ocurriendo en Europa, por ejemplo, a lo que está ocurriendo en África o en América Latina. La brecha de conocimiento, la brecha cultural es abismal y es necesario cambiar este enfoque por una iniciativa con las características que ahora me estás presentando, una herramienta a través de la cual consigamos la construcción de una comunidad en donde el beneficio, el desarrollo sea para todos, por encima de aparatos ideológicos, por arriba de sistemas culturales o por encima de intereses egoístas propios. Daniel, comentaba hace un momento que el mes anterior y este mes fue un mes en el que se presentaron libros blancos, uno sobre la construcción de una comunidad global de futuro compartido y la otra sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿Por qué se hace necesario la redacción sistemática de una propuesta, de una herramienta como el de la iniciativa de la Franja y la Ruta? En este caso, muy brevemente, quizás 2 palabras: comprensión, entendimiento. Los objetivos de estos libros blancos son ayudar a la comunidad internacional y a todos aquellos países quizá aún escépticos ante la iniciativa o a otros proyectos, comprender mejor el valor de este tipo de proyectos, de todos los proyectos impulsados en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, comprender, entender mejor el objetivo de facilitar e impulsar la cooperación de alta calidad en el marco de esta iniciativa y entender los beneficios que aporta a los países y a sus pueblos la adhesión a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Estoy convencido que muchos países no entienden que la cooperación en el marco de la Franja y de la iniciativa de la Franja y la Ruta va mucho más allá de cuestiones, como comentaba, comerciales y políticas. Claro. Daniel, nos quedan breves instantes. ¿Qué podemos esperar del tercer foro que comienza justamente mañana, tiempo de Beijing? Pues brevemente también, el primer foro contó con la participación de más de 1.600 invitados de más de 140 países y 80 organizaciones internacionales. Se alcanzaron múltiples consensos y se establecieron 279 objetivos que se cumplieron ya en 2019. En el segundo foro asistieron 6.000 invitados de 150 países y 92 organizaciones internacionales. Se alcanzaron 283 logros concretos y se firmaron acuerdos de cooperación por un valor total de más de 64 millones. ¿Qué podemos esperar? Pues mucho más que esto. Probablemente nuevas adhesiones, mucha más participación, mucha más concreción de nuevos proyectos, de nuevas inversiones y una mayor cooperación y diálogo entre todos los países participantes. Construcción de confianza. Exactamente. Muchas gracias, Daniel. Y bien, amigos, con la participación de Daniel Triadó, comentarista de CGTN en español, cerramos esta edición especial sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta y el foro que se celebrará mañana, tiempo de Beijing. Gracias por su preferencia. Esperamos contar con su asistencia en ediciones posteriores.